¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos. Soy Neus Miró y hoy acompañada de Javier Vera. Javier, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Neus. ¿Qué tal tú? Aquí Bien, bien. súper, Hoy súper a gusto. ofreciendo, sí. Hoy, bueno, aquí estamos a las 12:30 de la mañana en España. Wow, espérate un momentito porque he abierto otra. Fíjate que está duplicando. ¿Ah? Espera un segundito. Ujú. Ahora, ahí. Vale. Bueno, había abierto otra ventana y Ajá. estaba duplicando mi propia voz porque estaba como reproduciéndose lo que justamente ahora estamos haciendo. Bueno, Ujú. de nuevo estamos. Bienvenido, Javier, resolviendo Muchas esfinges. gracias. Claro que sí, claro que sí. O Es que sea si nos que salen, nos sí, faltaría algo, nos faltaría algo. claro, ¿no? Y es la marca en que lo que nos vas a contar seguramente es de una delicada Sí, importancia como lo sé. para estar bien atentos a lo que nos vas a contar hoy, Sí, Javier. sí. Bueno, a comentar, Javier, que es uno de los formadores, en este caso, sobre la magia de las velas en Escuela Cristal. Estamos compartiendo su curso que justo inició este pasado jueves. Cuando Ujú. empezamos a hacer el curso, yo me quedé bastante sorprendida por las bases prácticas y teóricas que él nos empezó a comentar y es algo que asienta mucho la base para después hacer cualquier creación a través de velas o lo que sea. Entonces yo les solicité, por favor, Javier, estos postulados y estos mitos donde nos vas a ir paseando durante todo este tiempo que vamos a hacer este curso, por favor, cuéntanos un poco. Sobre todo los postulados creo que es algo a tener en cuenta en cualquier tipo de movimiento mágico que uno quiera hacer. Sí. Entonces me parece como muy sensato, muy razonable a mi nivel lógico y, y de una, o sea, de una coherencia para que todo se vaya dando desde estas primeras bases que me parecieron súper interesantes de nombrar. Así que, Javier, te cedo la Sí. palabra y Vale, abro mis muchas oídos. gracias. Mis oídos. Muchas gracias. Bueno, lo primero que yo tendría en cuenta es que estos postulados o estas bases, en principio, o enunciados teóricos, realmente no se supeditan únicamente a una práctica de magia de velas más o menos avanzada, es que realmente serían extensibles a todas las áreas mágicas. Por ejemplo, casi en todo ritual mágico, creativo que vayamos a hacer, sea, digamos, dentro de una vertiente más psicomágica o más puramente operativa mágica, por ejemplo, vamos a emplear los instrumentos, ¿no? Entonces, la preparación de esos instrumentos, su elaboración, que pueden ser desde lo que son unas cartas que simbolicen, por ejemplo, las copas como agua, aires como oro, o un tambor chamánico, o una flauta, etcétera, etcétera, van a tener un importante efecto en nuestra psique. Yo me refiero a esto siempre como un apartado crepuscular de la propia conciencia. Es decir, hay algo en nosotros donde ese hecho ancestral de que la magia es una realidad latente existe. ¿eh? Aún cuando haya o estemos en medio de un colectivo que nos bombardea con bueno, mensajes contrarios, llenos muchas veces de incoherencias, pues esa preparación, esa adecuación y esa conectividad que vamos a tener con estas herramientas que van a ser extensiones de esas partes de nosotros mismos son fundamentales. Es muy importante porque esas fuerzas inconscientes, en algunos casos o invisibles, van a tener como puente para actuar en nuestra realidad ordinaria esas herramientas. Entonces, sería algo a tener muy en cuenta para empezar, que generalmente podemos ver en muchos manuales o libros, etcétera, bueno, vamos a poner, pues esto, vamos a utilizar una vara universal, vamos a utilizar esto, vamos a utilizar lo otro, pero detrás falta un fundamento y sobre todo algo en lo que yo insisto mucho, Neus, que es esa conectividad con ese conocimiento, es decir, en arcaico, más allá de nuestro, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo lo conecto? Este sería un primer apartado, por Claro, ejemplo. esto me refiero, o sea, esto sería
reconocer ese objeto con su capacidad mágica y para eso hacer cierta cosita, como para que nuestra psique entienda que a partir de este momento ese instrumento tiene una función mucho más fuerte. Claro. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de una copa. Es decir, en todos los sitios vemos cálices, vemos griales, pero esa copa o ese grial dentro de cada uno de nosotros, porque nunca olvidemos tampoco el factor de personalizar toda la cuestión mágica en uno. ¿Qué tiene para mí? ¿Qué resulta para mí? Soy capaz de ver, de estudiar o de meditar sobre el hecho de que esa copa está conectada con mi parte femenina, con mi parte creativa, con mi parte magnética. Aquí ves cómo, por ejemplo, planteamos una serie de enlaces a través de conceptos o de palabras, pues son muy necesarios para ver cómo resuenan dentro nuestro y que luego a la hora de esa consagración, obviamente partiendo también, añadiendo, claro, ese factor de reconocimiento, pues que realmente ahí se produzca la conexión. En el curso es verdad que vamos a abordar esto de un modo un poco más especial, porque aprenderíamos además a vincular cada uno de estos objetos o de estas herramientas que generalmente las entiende como las herramientas elementales, a vincularlas a diferentes dimensiones de existencia. Esto es algo también extremadamente importante. Es decir, es como que nos iniciamos nosotros, pero hay también que iniciar a estas herramientas en nosotros. Ay, qué bueno. Iniciar las herramientas junto con nosotros. Está buenísimo. Sí. Esto sería uno de los primeros axiomas, que sería reconocer con las funciones. Efectivamente. Habiendo esta, ¿cómo has dicho? Mente Yo crepuscular. le llamo, yo la denomino mente crepuscular porque entiendo que es un área nuestra muy profunda que no está contaminada, vamos a decir, por toda esa cháchara del colectivo y por todo eso, no se puede, esto es tal, esto es cual. Entonces, cuando nosotros accedemos ahí, y realmente todo el proceso de la magia es una herramienta y un vehículo para poder hacerlo, entramos en estados desde los cuales la magia es posible. Wow, hermoso. Hermoso. ¿Querías nombrar alguna de las otras? Sí. Estaría buenísimo. Otro de los aspectos también que yo tengo aquí anotados como importantes es el hecho de entender y de comprender totalmente lo que yo voy a hacer. Es decir, si yo o a mí me dicen, ¿no?, de hacer un ritual, una operatividad para lo que sea, y en esto me da igual los niveles, digamos, de complejidad o de facilidad. Es lo mismo, tendré que entender, tendré que comprender en su totalidad qué estoy haciendo. De tal manera que si, por ejemplo, como suele ser muy habitual, yo tengo, imagínate, un triángulo de velas, claro, no mucha gente sabe que ese triángulo estaría conectado con la esfera de Saturno. Es decir, tendría una numerología con el planeta Saturno y con todo lo que ello conlleva. En este caso, estaría vinculado a la materialización de algo. Es un número 3 y simbolizaría la capacidad de materializar, de traer a la forma. Claro, si yo sitúo las velas, o imagínate, o no sé, 3 pebeteros con incienso, y no conozco esto, y no lo he integrado en mí, pues ese ritual, desde mi punto de vista, le va a faltar un sentido, le va a faltar una fuerza, y para mí una coherencia, ¿entiendes? Entonces, si estamos manejando ciertas figuras, o estamos manejando ciertos colores o lo que sea, vamos a tratar de entender y de comprender, a ver por qué eso es así. Esto, o sea, todos los mitos que sujetan a los objetos o a la numerología que estoy usando. Por ejemplo, o geometrías. O geometrías. Claro, porque igual, hay una carga social, astrológica, claro. o lo que sea. Claro, efectivamente. Si yo estoy empleando, no sé, imagínate, ¿no?, como se dice muchas veces, un ritual, por ejemplo, con la luna.
para potenciar, ¿no? Desde el ángulo, en este caso, planetario, pues para potenciar algo de mi carácter que tenga que ver con la luna, como pueden ser, pues, adentrarme con más facilidad en el mundo del inconsciente, como puede ser estudiar o analizar o trabajar sobre mi parte femenina. ¿Por qué empleo yo unos números? ¿Por qué empleo unos colores? Si es que me los dan. Todo esto es un trabajo previo que se debería hacer siempre a cualquier ritual y debería tener sentido para nosotros. Cuando estamos ya situados en lo que es el ritual, de alguna manera esto ya se tiene que haber trabajado antes, claro. el tiempo que sea, que forma parte, curiosamente, también del propio ritual mágico. En sí, sería la parte, digamos, de deducción, que el mago, la maga, chamán, quien sea, va realizando antes. Entonces, si aquello tiene sentido y tú eres capaz de comprenderlo y de hacer de alguna manera tuya esa respuesta, o tú incluso buscas otra, entonces es cuando verdaderamente estás activando y conectándote con esa fuerza en tu interior. Es como la magia funciona, no de fuera adentro, sino de dentro hacia afuera. Que esto sería otro de los postulados. Efectivamente, sí. Otro sería un poco la necesidad que, bueno, ya la venimos mostrando, ¿no? De estudiar, de comprender, de entender y de aceptar, atención a esta palabra, la teoría de los elementos que componen el ritual mágico que yo voy a hacer. Imaginemos, poníamos un pequeño ejemplo para que la gente lo pueda comprender fácilmente. Imaginémonos que, por ejemplo, en una cultura, las lentejas, por ser redondas, representan la prosperidad, pues porque pueden recordar a monedas u otro tipo de cuestiones que tengan que ver con la idiosincrasia de ese pueblo particular. Vale. Y yo lo voy a hacer. Pero resulta que en alguna parte de mí, pues el tema de las lentejas, por lo que sea, no me gustan, no me caen bien, o simplemente no acabo yo de conectar con esa idea. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues va a ocurrir que al no haber aceptado, digamos, esa parte o esa idea teórica, no me va a funcionar seguramente. Claro, o sea, que cada uno de los elementos que estamos usando realmente tiene que resonar para su función, para la función que yo le digo o me han dicho que se ponga. Si no, preferiblemente coge un objeto que para ti realmente te resuene y sientes que está haciendo esa función. Efectivamente, porque claro que yo cuando utilizo ese material a través de una serie de movimientos o de gestos, me puedo conectar con la egrégora de ese pueblo. Pero de alguna manera, como al final el filtro lo voy a poner yo, ahí se pueden problemas. Es por esto que muchas veces, y de un modo sorprendente, los rituales que no te habían funcionado de una manera, cuando tú comienzas a adaptarlos y a personalizarlos desde tu propia síntesis, es cuando en ti bajan a célula, es cuando en ti resuenan. Entonces aquí estoy viendo dos cosas. O sea, por un lado, la importancia de usar un egregor para un objeto. Un egregor me refiero a cuando muchísimas personas ya han usado cierto objeto para cierta función, entonces ese objeto ya tiene esa carga social bastante mayor que lo que yo le pueda dar en un primer momento. Pero como esto está funcionando dentro de mi universo, porque lo estoy creando para mi universo, si yo no resueno con esa función que se le dio, es preferible que coja otro objeto. Efectivamente. Efectivamente. O a no ser que de alguna forma pues vaya a cambiar ese resonar interno de la función. Exactamente, claro, pero ahí ya estarías poniendo en práctica, estarías tú misma, efectivamente, poniendo en práctica esto que estamos comentando, porque entiendes que ese proceso se puede reciclar. ¿Entiendes? Por ejemplo, otro caso muy sencillo, si yo voy a usar o voy a emplear, por ejemplo, las cartas del tarot, yo tengo que saber que cuando estoy conexionándome o estoy conectando con las cartas del tarot, yo estoy conectando con la egrégora de todos los movimientos de tarot que están haciendo ahora mismo el planeta. Por ejemplo, que es otro dato y también son de esos que es interesante tener en cuenta. Entonces, si yo no conozco los significados o las indicaciones, digamos, mágicas, psicomágicas del tarot para lo que yo voy a usar, pues bueno, se puede convertir aquello en un galimatías que no te digo nada, ¿no? Claro. Entonces, otra cosa es que luego yo entre en ese proceso, como tú dices,
resetear toda esta idea y darle ya el significado de acuerdo a... Que yo deseo. Sí, 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 sí. Eso es. Bueno, pues aquí tenemos unos cuantos postulados bastante completos de lo que hemos ido haciendo. Sí. ¿Habría alguno más que comentar? Sí. Otra de las cosas también que creo que es importante es que muchas veces en todo lo que nosotros vamos haciendo o en toda enseñanza hay una serie de indicaciones acerca de la objetividad o subjetividad de las energías a las que estamos llamando o vamos a llamar. Entonces, esto también va a tener una importancia bastante intensa en los resultados de los rituales, sobre todo cuando estamos igual empleando enseñanzas de un mucho más alto nivel. Por ejemplo, te pongo un caso, hay gente para las cuales un ángel es una parte del inconsciente benigna, buena, que propende a la luz, que propende a la vida, que propende a la ayuda, ¿no? Y para otra persona, un ángel puede ser una inteligencia benigna que está conexionada a los principios de luz, de vida, de amor, externa a mí. Realmente el debate sobre esto sería interminable, ¿no? Pero es verdad que si yo considero que aquello es una parte de mí, únicamente, los resultados van a ser más acordes a esa apreciación que si reconozco que efectivamente pues una parte de mí, pero también es algo externo a mí. ¿Entiendes? Sería un debate mucho más complejo. Pero esa apreciación o la utilización del observador es lo que va a determinar también la manera en la que se colapsa, vamos a decir, esa onda, por llevarlo un poquito al plano de la física cuántica. Claro, o sea, si lo he entendido bien, no es lo mismo, no funciona igual, ni con la misma fuerza. Si yo siento que un ángel es una proyección propia mía dentro de mi propia psique, o realmente una entidad externa a mí, donde la entidad cuando es interna tendrán los valores que yo pueda imaginar o que yo haya podido vivir o que yo de alguna forma pueda llegar a imaginarme, y el externo puedo incluso dejarlo abierto a nuevas capacidades que ni incluso yo misma tengo conocimiento de esas, por lo que es posible que ahí la fuerza incluso pueda aumentar un poquito más. Efectivamente. Por ejemplo, bueno, de hecho, esto en el curso también lo vamos a amplificar, porque de hecho, por ejemplo, en el caso de un ángel, mucha gente no sabe que el nombre del ángel es una fórmula alquímico-mágica. Wow. Es una forma alquímico-mágica que está compuesta de unas letras que tienen unas correspondencias con energías que pueden ser planetarias, elementales, zodiacales, etcétera. Con lo cual, el tema es un poquito más amplio, no podemos tratarlo aquí obviamente, pero la respuesta para ello se va a extender mucho más. Entonces, es un poco de uno y un poco de lo otro, en cierto modo. Pero bueno, habría que saber esto, para no llevarnos muchas veces a malentendidos o a confusiones que se hacen por ahí. Sí, buenísimo. O sea, tener en cuenta también esto, que no es lo mismo decir que es algo que yo me imagino y que tiene la fuerza de lo que yo me imagino, a decir que es un elemento externo y que allí tiene sus propias características, la sepa o no la sepa. Efectivamente. Y lo mismo, mira, ha utilizado un poquito por la cuestión de que antes, bueno, que hemos comentado por la plantear de otros mitos, etcétera. Por ejemplo, si nos fuéramos también al mito del metismo griego, pues encontraríamos también otro tanto de lo mismo. Nosotros vemos el nombre de una deidad, pero es que esas letras corresponden de la misma manera que hemos hablado de los ángeles a unos patrones muy concretos que pueden ser planetarios, elementales, etcétera. Por eso es tan importante esto que hablamos de esta síntesis, de estos postulados, para que veamos que, claro, quizá hacer el ritual es un poco la última parte. Antes tiene que haber la elaboración de unas comprensiones para poder saber qué hacemos y hacerlo bien, claro. Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos moviendo? Exactamente, claro. De hecho, el poder de cada letra es algo muy importante. Ahí estaría también el tema de la palabra hablada, del verbo, como se dice, etcétera, que tanto conocemos.
sí nos resuena a todos. Me imagino que todo esto lo vamos a ir analizando justo con la excusa de las velas, porque estoy viendo que las velas va a ser una excusa como para hacer la aplicación de todo lo que tú conoces, porque por lo que nos explicaste el primer día del curso, que yo me quedé, ya te digo, maravillada, digo, wow, vaya compendio vamos a tener aquí entre... Bueno, te dejo a ti que nos lo cuentes, si no lo leo yo. Un poco todo el mapa del recorrido de diferentes mitos que tú vas a usar y que nos vas a contar para hacer los rituales con las velas. Por ejemplo, sí. Bueno, pero por enlazar con lo que acabamos de decir, es que yo, por ejemplo, puedo emplear, y de hecho lo vamos a hacer también en el curso, una vela. Aprenderemos que hay una determinada letra, lo cual es un símbolo que quiere decir una vasija, un contenedor, al cual tú le vas a añadir con tu intención y tu voluntad la energía de vida. Entonces esa letra la vamos a trazar en una vela. Si, por ejemplo, imagínate que es una vela roja a la que yo le ubico una determinada letra, esa vela va a estar intencionada con la fuerza de Marte, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, realmente, sí, la vela es algo absolutamente maravilloso como un elemento y contenedor fantástico de transmisión rápida, ¿no? Pero todo esto que está al lado y que normalmente pues no se sabe o no se explica lo suficientemente, pues lo vamos a incorporar y a explicar en profundidad. Wow. Oye, háblanos un poco de los mitos que vas a usar. Bien, los mitos que vamos a usar, por ejemplo, o los símbolos relacionados con estos mitos, por ejemplo, estarían muy conectados con la cábala, hermética, la cábala hebrea, que realmente tenemos que entender que es algo universal, que trasciende, es decir, no es monopolio de nadie. Esto hay que decirlo abiertamente, claro. Que muchas veces cuando no se ha dado lo suficiente en el camino, pues uno no se da cuenta de muchas cosas. Pero una vez has andado y has recorrido muchos senderos, empiezas a entender las cosas que luego se tienen que transmitir, para que la gente pueda ascender y pueda subir un poco en sus niveles de comprensión y de camino. Entonces ahí tenemos ya algo realmente muy amplio en lo que, por ejemplo, pues podemos también luego añadir algunos apartados de la magia rúnica, en lo que aparecerían los símbolos o los mitos nórdicos, que son también muy interesantes. Podemos también hablar de mitología egipcia, que es que al final hay una serie de elementos que nos van a conexionar todo esto. Y esto sí que es importante saberlo. Solamente con todos esos apartados ya tendríamos, bueno, no te quiero ni contar. Hay mucha gente también, Neus, que está muy interesada en las prácticas wiccas, en la práctica wicca, que son, bueno, religiones muy conectadas con la naturaleza desde la visión, digamos, de Europa. Y es que todo esto también lo podemos ver aquí. De hecho, va a haber yo esta segunda parte no soy muy partidaria, lo del Wicca. Quizás es que la tengo puesta en un mito o en un resonar un poco así como a la expectativa, o sea, un poco con reservas, ¿no? Pero igual es porque también es por desconocimiento, no lo conozco. Pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, tú puedes empezar, no, puede haber gente que tiene una tendencia o que le gusta. La cuestión es que al final te vas a dar cuenta, que es a lo que yo voy, que hay una serie de elementos comunes, que esos son los que tú tienes realmente que entender. ¿Qué es el Dios? ¿Qué es la diosa? Es la parte masculina, es la parte femenina, es la parte proyectiva, es la parte magnética. Si tú sabes esto, te puedes mover donde tú quieras. Entiendo. Porque, es decir, bueno, conmigo no resuena. Bueno, pues perfecto, no pasa absolutamente nada. Pero tú vas a entender la estructura que subyace a esa práctica. Y hoy quizá no, pero dentro de un tiempo pues te apetece quizá emplearla. Entonces tú puedes hacerlo. Claro. Claro, porque, o sea, no sé si lo que me estabas diciendo son esas prácticas donde invocas energías externas para que te den respuesta a través de esos tableros. Lo hagas de una o lo hagas de otra manera, al final
que siempre hay unos elementos, como por ejemplo te he comentado, cuando yo pongo una vela blanca y una vela negra, como veremos, ¿qué significa? Si a alguno le digo yin y yang, le va a sonar mucho más fácil. Claro. Por ejemplo, estaríamos hablando de la fuerza masculina eléctrica o proyectiva universal y la fuerza magnética efectiva femenina universal, por ejemplo. Entonces, ya cuando tú sabes esto, puedes entender o puedes estudiar. A mí, por ejemplo, me gusta comparar los diferentes mitos. Luego yo al final, con lo que estamos aprendiendo, lo haré a mi manera o lo que para mí más resuene. Pero ya entiendo, quizá hay algún elemento de aquel mito que me puede interesar. Entonces, como yo entiendo la estructura interna o los andamiajes sobre los que se construyen, yo voy y lo tomo para mí. Claro, si al final es esto, los andamiajes que son, claro, me imagino, realmente cómo funciona la naturaleza del universo y la tuya propia. Exactamente. Al final vas a llegar a esto. Exactamente, porque tú vas a poder comprenderlo. No te limitas a hacer lo que te digan o lo que allí pone, o no. Te estamos dando unas pautas para que la gente pues aprenda a aprender mejor. Bueno, fantástico. O sea que tenemos aquí una serie de postulados, axiomas, bases. Sé que hay alguno más interesante, muy interesante. Pero bueno, tenemos ya un poco de base de lo que son los postulados mágicos, como para que, teniendo en cuenta esto, podamos construir encima de esto las herramientas, desde las herramientas, como hemos comentado, reconocidas de la forma que hemos comentado, para que todo se dé y vaya al flujo en la dirección de la decisión que hemos tomado y como no usando pues toda la serie de mitos, como tú has ido diciendo, que sé que hay muchísimos. Yo, por ejemplo, voy a ir detallando un poco los que tú nos comentaste, que era autoenergetización, por ejemplo, sistema del árbol de la vida, que esto me imagino que es un poco el tema del Cábala que has comentado. Luego ahora has comentado la magia rúnica nórdica, las runas, muy interesante, también el aspecto egipcio, astrología práctica, ritualística, el tarot monotorizado, danzando con energías. Construcciones de templos astrales, bueno, hay símbolos, grafos, colores, figuras geométricas, bueno, y muchísimas cosas más que vamos a ir. Muchísimas cosas más, sí. Que conste que todas ellas las podemos aplicar directamente a la magia de velas. Lo que pasa es que, a su vez, obviamente, lo trasciende también. Lo trasciende también. Por ejemplo, la astrología, como hemos comentado, me parece, nos sirve también para situarnos en unas determinadas coordenadas. Por ejemplo, si nosotros aprendemos que el sol se relaciona con el ser, con el yo, obviamente a través de unos colores y a través de unas correspondencias, yo voy a poder potenciar algo de mi ser, que yo direcciono de una determinada manera. No será lo mismo utilizar el planeta que utilizar el elemento, porque los mundos o planos afectados no son lo mismo, o no será lo mismo la energía del zodiaco, pero de igual manera lo voy a poder también emplear. Por eso insistimos quizá tanto en todos estos postulados, porque como al final se entregan herramientas diversas, en nosotros tienen que ir integrándose y se tienen que ir ordenando, porque entonces cuando eso ocurre dentro es cuando funciona fuera. Claro, wow, estupendísimo. Javier, compañero, bueno, muchísimas gracias por tus ratitos que nos compartes, de verdad. A vosotros, siempre es mágico. Un gusto, sí, un placer ver la visión de cada uno de los compañeros porque realmente te la amplían y me ha encantado muchísimo, sobre todo estos axiomas y estos postulados que desde el primer día nos pusiste como base, porque siento realmente que estas bases nos ayudan mucho en estabilizarnos en las prácticas que luego van a venir. O sea que, efectivamente. Bueno, pues nada, un abrazo infinito y mágico para todos y todas aquellos que nos ven, para vosotros, un super AUPA también muy potente desde aquí, que es, el sello de la casa, creo yo. Sí, AUPA, sí. Y todos a crecer y a mover energía y magia. Realmente, además estamos ahora, Neus, casi ante un periodo absolutamente importante, como es el equinoccio de primavera.
Es un movimiento realmente, es un momento muy, muy especial en la naturaleza y tanto externa como por tanto interna, porque esos cambios, esta renovación, este crecimiento que se va a producir ahora en torno nuestro, también va a ocurrir dentro de nosotros. Nosotros además plantearemos, si tú quieres, un ritual equinoccial sencillo para que la gente pues lo pueda hacer y de alguna manera inserte dentro de sí ese latir de la naturaleza que está ya a punto de darse. Wow, es el latir de la naturaleza, me encanta. Sí. Entonces, Sí. nos vemos este jueves. Nos vemos este jueves. De 4 a 6 nos encontramos y continuamos con todo esto. Javier, así será. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, A corazón. vosotros un beso. Adiós. Chao. Gracias. Chao, chao.